Muy buenas noches a todos. Una vez más estamos acá en un webinar, esta vez terminando el año. Es un tema muy interesante, la verdad, bastante nutrido y cargado de información. Hoy tenemos al doctor Roberto Gavassi de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría del Instituto Alexander Fleming y del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Él nos va a hablar el día de hoy de oncogeriatría. Así que, doctor Gavassi, es un placer para mí tenerlo acá. Bienvenido y bueno, estamos atentos para escuchar todo el webinar de hoy. Bueno, bueno, Silvana, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer enormemente esta invitación para participar de este webinar en Amevi. Conozco, aparte de los fundadores de Amevi, grandes amigos, y historias de vida juntos, así que es un placer realmente compartir esto con ustedes. Les cuento que hace 20 años, trabajando en actividad privada, de manera asistencial, notábamos que cuando teníamos personas mayores con enfermedades oncológicas, el oncólogo tomaba decisiones en cuanto al tratamiento, no tratamiento, decidir avanzar o, como nosotros en la medicina o en la jerga médica decimos, bajar la cortina, es decir, no hacer tratamiento. Y no había un fundamento para tomar estas decisiones en las personas mayores que avalen o que sean avaladas por situaciones o por compendios bibliográficos. En ese momento había un grupo que estaba trabajando en Tampa, en Florida, con Ludovico Balducci y Martín Exterman, que estaban haciendo valoración geriátrica y se dedicaban específicamente a la valoración geriátrica integral en personas mayores con cáncer. Le mandamos una nota, nos devolvieron toda una valoración geriátrica y a partir de ese momento empezamos a tomar contacto y había situaciones que había que delimitar previo al inicio de tratamientos y poder discernir si ese paciente tenía la capacidad de poder tolerar el tratamiento o ese paciente era más favorecido con no iniciar un tratamiento y pasarlo más al cuidado de confort y manejo de calidad de vida. Bueno, así empezó la historia de la oncogeriatría. Esta es la manera en la cual comenzó el interés de la oncogeriatría en mí, al menos, habiendo pasado por la clínica médica. Desde ese momento estoy trabajando en el Instituto Alexander Fleming, haciendo valoración geriátrica integral a personas mayores con cáncer, con el grupo oncológico de Fleming y con los cirujanos de Fleming, en los cuales derivan el paciente al consultorio y uno trata de acompañar en la toma de decisiones. Y esa toma de decisión, obviamente no siempre fácil, tratando de favorecer la calidad de vida del paciente, más que la cantidad de vida del paciente, un poco va a ser lo que vamos a reflejar en esta charla de hoy por la tarde. Bueno, obviamente no hay conflictos de intereses. Eh, Entender primero que cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de un crecimiento poblacional exponencial. Fíjense lo que vamos a tener que esperar en los mayores de 60 años cuando proyectemos año 2025, 2050. Evidentemente vamos a tener un crecimiento poblacional de personas mayores enorme. Esto nosotros en la jerga oncológica también lo llamamos como silver tsunami, como que el crecimiento del aluvión de los plateados. O sea, vamos a tener que estar preparados para atender en las distintas disciplinas, no solo en la parte oncológica, sino en la parte cardiovascular, respiratoria, renal, trasplantes, trasplante de médula, toda esta población en la cual la expectativa de vida va a ser mayor y vamos a tener que tomar decisiones. Si vamos específicamente a la incidencia de cáncer, vamos a ver que cuando hablamos en mayores de 65 años es cuando empieza a crecer el número de multiplicación de personas mayores por 6 a partir de 65 años, por 10 a partir de los 75 y por 17 a partir de los 85. Es decir, que la oncología, el cáncer en sí, es una enfermedad que ataca a las personas mayores. Es una enfermedad de la persona mayor. Allí se da el 65% de las neoplasias, el 70% de la muerte por cáncer. Y lo que es importante aún, dado que la expectativa de vida y los tratamientos son eficaces con el arsenal terapéutico que existe, el 25% va a tener una segunda neoplasia y vamos a tener que volver a decidir qué tipo de tratamiento hacer. Todo esto, durante muchos años,
no hemos tenido herramientas válidas para poder definir si realmente la valoración geriátrica integral era válida o no en las personas mayores con cáncer. Cuando dábamos las charlas al inicio de toda esta movida oncogeriátrica, siempre yo ponía este, esta revista del British Medical, en el cual lo que tratan de hacer es un estudio randomizado de los pacientes o del paracaidismo y si realmente el paracaidismo y el paracaídas sirve para prevenir injuria. Y lo que uno ve que reduce el riesgo de injuria luego de cambio, sin embargo, su efectividad no ha sido aprobado, obviamente, en ensayos con controles randomizados. O sea, nadie tiene dudas de que el paracaídas sirve. Bueno, con la geriatría pasaba lo mismo. No se podía demostrar realmente si la geriatría servía para mejorar la calidad de vida o mejorar la tolerancia al tratamiento, pero no teníamos ninguna duda que si a un paciente uno le da de comer, a uno le hace hacer actividad física, uno le da un marco social, uno disminuye el número de medicamentos, esos pacientes van a tener mejor evolución en cuanto a la enfermedad que uno está tratando. Ahora bien, si ustedes ven acá 2021, 2022, empiezan a aparecer los primeros trabajos en el cual los oncólogos, digamos que se toman o agarran para decir, ah, bueno, parece que la geriatría sirve como para prevenir primero toxicidad grado 3 o grado 5 en distintos tipos de tumores, esto en quimioterapia. También sirve para reducir el número de caídas, desprescripción de medicamentos. Parece que tienen menor toxicidad los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y a su vez, el último trabajo habla de calidad de vida, hospitalizaciones, visitas a la sala de emergencias y menor suspensiones del tratamiento. Una de las cosas que le pasan a los adultos mayores es que cuando inician el tratamiento, depende de la agresividad que uno intenta darle a ese tratamiento, tienen que hacer uno o dos esquemas o ciclos y tienen que suspenderlo. Bueno, en base a esto, en el año 2023, no hace mucho tiempo, la Asociación Americana de Oncología Clínica recomienda formalmente que aquellos pacientes mayores de 65 años que tienen enfermedad oncológica deben tener una valoración geriátrica. Deben tener una valoración geriátrica. Es ahí ahora cuando el impacto que hace la geriatría sobre la oncología les hace abrir los ojos a los oncólogos y decir, ah, parecería ser que los que hacen geriatría deben incorporarse a un equipo de trabajo. Y es un poco lo que vinimos haciendo todos estos años, pero ahora ya avalado específicamente por el oncólogo, que es el que en realidad le abre la puerta al geriatra, el que le abre la puerta al clínico. El oncólogo tiene la potestad del paciente oncológico. Es muy difícil que un paciente con una enfermedad oncológica no vaya al oncólogo primero. Y si el oncólogo interpreta que necesita una valoración geriátrica, bueno, es ahí donde uno tiene que tratar de formarse en estos tips que voy a intentar darles durante la tarde de hoy. El primero es, primero, no tomar conductas solo por edad cronológica. Seguramente han tenido charlas o han participado de situaciones en las cuales dicen, bueno, la edad cronológica es distinta a la edad biológica. Y eso es real. Eso es real. Esto es así. Fíjense este trabajo publicado en 2001 de Walter Ikovinsky. Tomemos, por ejemplo, una persona de 80 años. Estos son distintos percentilos. Tenemos un percentilo, un 25 percentilo con 13 años de expectativa para una persona de 80 años. El menor percentilo tiene casi 5 años de sobrevida. O sea que si uno tiene una persona de 80 años con un determinado tipo de patología y uno tiene que tomar decisiones sobre ese paciente, uno tiene 13 años de expectativa en un paciente y 4,6 en otro. En oncología y en oncogeriatría se han intentado hacer score matemático en el cual uno pone distintos datos. Este es el que figura allí de e-prognosis y figuran, bueno, cuál es la expectativa de vida con todas las causas de mortalidad a los 4, a los 5, a los 10, a los 14 años. Entonces uno en base a ese cálculo puede decir si ese paciente puede fallecer con cáncer o por cáncer. ¿Justifica tratarlo o justifica no tratarlo porque la carga de enfermedad es mucho mayor? A su derecha está lo que hace un geriatra o lo que se hace en un consultorio de geriatría. Uno evalúa la funcionalidad. La funcionalidad, ¿en base a qué? En base a las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria.
el estado cognitivo, saber si ese paciente entiende lo que uno está hablando, cómo se informa de lo que le está pasando, si tiene la capacidad de elaborar la patología y si puede dar el consentimiento para un tratamiento. Es bastante común, mucho más de lo que ustedes piensan, es cuando llegan los pacientes al consultorio con sus familiares y uno hace un mini mental o una valoración geriátrica con un estado cognitivo basal, se encuentra con un estado de deterioro cognitivo crónico con pacientes con demencia y la familia se desayuna del diagnóstico de demencia en ese momento. No lo sabía previamente, solamente en ese momento miran y dicen, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, un paciente con una demencia puede tener las actividades de la vida diaria normal, puede vivir solo, sin embargo, estar con una demencia no diagnosticada. Cuadros depresivos subyacentes, el contexto social, uno arma una red social, cómo va a impactar en esa red social el tratamiento. Las familias, la esposa o el esposo que tienen la misma edad. Bueno, todo eso es lo que uno evalúa en la primera consulta. La parte nutricional, esencial cuando uno va a decir un tratamiento, la polifarmacia, cuántos medicamentos toma, si uno puede desprescribir tratamiento o si tiene que medicar algo que se esté descompensando. La estabilidad de la marcha, seguramente también han escuchado que la estabilidad de la marcha y la velocidad de la marcha, uno le da bastante jerarquía porque hay una relación directa entre la velocidad de la marcha, la fragilidad del paciente y el riesgo de complicaciones cuando uno decide hacer un tratamiento. El otro punto es la visión y la audición y las comorbilidades. Como se entenderá, los pacientes con muchas comorbilidades tienen más probabilidad de tener enfermedades. Bueno, esto es un planteo global de qué cosas vamos a evaluar en en una valoración geriátrica integral de un paciente oncológico. Ahora bien, yo le pongo tres ejemplos acá. Vamos a tomar una paciente de 85 años. Fíjense con la velocidad que camina, cómo se moviliza, cómo se sienta, qué actitud tiene, si tiene bamboleo de brazos. O sea, uno podría decir que tiene una paciente de 85 años que en el promedio, como veíamos antes, en el tipo de promedio, perdón, decimos, bueno, tiene 80, 85 años, lo pondríamos en una media o llegando a los 9 años, 10 años, pero digamos que esa paciente, si no tiene comorbilidades serias, no tiene enfermedades descompensantes, ese paciente tendría una expectativa de vida que justificaría hacer un tratamiento en base a la intensidad. Uno no sabe en esta paciente qué tipo de tumor tiene. Pero si vamos a la segunda paciente, fíjense su marcha, tiene algo de temblor en la mano izquierda, es más insegura, tiene más lentitud. Y si vamos a la tercera paciente, tiene 82 años, ya vemos que está con marcada inestabilidad, que utiliza dispositivos, utiliza bastón. Bueno, estas pacientes pueden tener un tumor de mama de alto grado, pueden tener un tumor de mama indolente, algo que se han diagnosticado viviendo en su casa, se lo han palpado, o la cuidadora se lo ha palpado. Y la estrategia que vamos a tomar es totalmente distinta en base a la agresividad que tiene el tumor y a la tolerancia que tiene el paciente. Pero tenemos un problema. El problema es que cuando uno revisa los ensayos clínicos, no uno, sino los oncólogos, se basan en ensayos clínicos, la población de esos ensayos clínicos son aquellos que están mejor, son aquellos que están seleccionados, son aquellos menos vulnerables, con menos comorbilidades. Y, ¿perdón? ¿Se escucha? Son los menos vulnerables. Los que tenemos en el mundo real son pacientes con comorbilidades, son pacientes frágiles, son pacientes sarcopénicos, son pacientes que se caen, que tienen contexto social. Bueno, eso es lo que nosotros evaluamos en la consulta. Una cosa son los ensayos y otra cosa es el mundo real. Los ancianos han sido sistemáticamente subrepresentados de los ensayos clínicos, los ancianos frágiles. Entonces, las conductas que se toman es en un modelo que muchas veces no coincide con lo que nosotros tenemos enfrente. Hasta acá, Fabián o Silvana, ¿quieren hacer alguna acotación? O Paola, que estás ahí, sé que están, si quieren participar, si no, yo avanzo. No, avanzar, Robert, que está súper interesante. Bien.
El segundo punto es definir el objetivo terapéutico. Nos pasa frecuentemente que estamos frente a un paciente que tiene una determinada enfermedad oncológica y dice, bueno, si yo pudiese predecir cuando el oncólogo hace el tratamiento, cómo va a impactar en ese paciente y qué espero de eso y cómo va a quedar el paciente después, sería un buen ejercicio para todos decir, bueno, ¿qué impacto va a tener? ¿Va a quedar limitado? ¿Va a quedar con deterioro funcional? ¿Va a tener quimiotoxicidad severa? Si lo llevo a una cirugía, ¿va a tener posibilidades de quedar funcionalmente como estaba antes? Bueno, esa es la gran habilidad que nosotros tenemos que encontrar. O sea, por un lado tenemos la oncología, que habla de esquemas terapéuticos, y lo que busca es la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad. Así se basan los trabajos oncológicos. Está hablando de cantidad en tiempos. Y cuando uno habla de geriatría, está hablando de factibilidad. ¿Qué tan factible es ese esquema que está proponiendo el oncólogo? Y esto que hacemos desde la Sociedad de Geriatría, con las actividades, es tratar de nosotros aprender del oncólogo, de los esquemas que indican, y ver si nosotros encontramos ese lugar para encontrar la factibilidad de ese tratamiento. Si ese tratamiento que están proponiendo va a ser un resultado positivo en el cual va a mejorar no solo la sobrevida, sino la sobrevida funcional. A mí lo que me interesa en un paciente que tiene más de 85 años, que quede funcionalmente apto y no que quede deteriorado. Si yo hago un tratamiento y ese paciente lo postra, esa no era lo que el paciente hubiese querido para él. Esas directivas avanzadas que uno tiene posibilidades de hablar previamente, es importantísimo manejarlo en la consulta. Uno tiene que conocer al paciente para decidir qué tipo de tratamiento va a hacer y qué consecuencias va a tener. Oncología habla de cantidad, geriatría habla de calidad de vida. Entonces, llevarlo esto a la práctica es cuando vamos a hacer un tratamiento que vamos a poner es un estresor agudo, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia o trasplante de médula ósea, vamos a tener determinantes del paciente. El paciente tiene una edad, tiene enfermedades, tiene una funcionalidad, tiene un comportamiento, tiene una actividad psicosocial, tiene un entorno y a su vez tiene una biología, tiene algo intrínseco. Con todos esos determinantes, uno va a decidir un tratamiento. No siempre es fácil decidir si eso va a ser un sobretratamiento o un subtratamiento. El sobretratamiento puede ser que no solo el paciente tenga toxicidad, quizás tratar una enfermedad que no va a incidir en la sobrevida del paciente. Pero cuando uno decide no tratar a un paciente, le está sacando una oportunidad terapéutica. Si el paciente tiene indicación quirúrgica de un tumor de esófago y sabemos que un tumor de esófago o un adenocarcinoma, si uno no lo opera, tiene menos chance de sobrevida, bueno, uno está diciendo, este paciente está frágil, este paciente no va a sostener un tratamiento quirúrgico porque tiene alta tasa de complicaciones, uno le está cambiando la evolución, lo está mandando a quimioterapia y radioterapia, y quizás ese paciente tampoco lo tolere. Entonces, el valor que tiene el clínico, el valor que tiene el geriatra, es importante dentro del equipo interdisciplinario porque muchas veces es el que maneja la balanza para un lado o para el otro. El oncólogo se apoya en el clínico, si tiene criterios de fragilidad, no puede hacer tratamiento intensivo. El cirujano dice, bueno, tiene alto riesgo de complicaciones, no se puede operar. Y la decisión siempre va a quedar en el área clínica. Ese es el punto para compartir. Después de la evolución que va a tener el paciente, va a depender muchísimo de cómo queda, de la resiliencia que tiene el paciente para sobreponerse, de respuestas dinámicas y la evolución también. Esto que hablamos antes, cómo va a impactar esto en la sobrevida, la independencia, la calidad de vida y la morbilidad. Fíjense en este caso. Este paciente tiene un canal estrecho lumbar, cognitivamente perfecto, solamente que tiene un canal estrecho lumbar, inclinado para hacia adelante, camina más lento. Y a este paciente se le aplica un estresor agudo. Después veremos cuál es. Pero ese estresor agudo, que puede ser una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, lo dejó en esta situación. Fíjense, camina mucho más lento, está más hiporéxico, está con depresión, está con mayor inestabilidad. Bien,
Si yo a estos pacientes o a este paciente le pongo una entidad, por ejemplo, el primer paciente tiene un cáncer de colon y se le hizo una hemicolectomía y después de la hemicolectomía le pasó y quedó como esta situación y ahora tendría que hacer quimio. ¿Estaría en condiciones de hacer quimio? Y la verdad que en esta situación uno no lo avanzaría en esta etapa para hacer quimioterapia. Pongamos otra situación. El primer paciente tiene un linfoma difuso de células grandes. Hizo el primer ciclo de quimioterapia y quedó en esta situación. Y avanzaría con el mismo esquema. Pongamos la realidad. Este paciente tiene un tumor renal de 3 centímetros asintomático como hallazgo. Solamente una nefrectomía lo llevó a ese deterioro. Evidentemente, es la única línea de tratamiento que va a hacer. Se hizo la nefrectomía, acá terminamos. Pero no siempre esta situación ocurre. El paciente está deteriorado y hay que avanzar con el tratamiento oncológico por las recomendaciones del tumor específico. Nosotros lo que tenemos que ver es si el paciente tiene condiciones para avanzar o no. ¿Se entiende el concepto? Y cuando hablamos de objetivo terapéutico, siempre hablamos del manejo de la información. Y esto también es esencial. Primero, ¿quiénes van a informar? Hay muchos actores dentro de un paciente o en el paciente oncogeriátrico. Está el oncólogo, está el radioterapeuta, muchas veces está el clínico, el geriatra, el paliativista, el neumonólogo si participa. O sea, son muchos que informan. El tema es quiénes van a ser los que van a informar de manera específica. ¿A quién le van a informar? ¿Es igual informarle a una esposa de la misma edad? No. ¿A una esposa de la misma edad? ¿A hijos del paciente? ¿A hermanos? No. ¿A quién uno identifica que va a llevar la información adelante? ¿Cómo informar? Ahí está Babel. A veces los médicos informamos de una manera totalmente distinta frente a la misma patología. La vemos distinta e informamos distinto e impacta distinto en el paciente. ¿Dónde lo vamos a hacer? Si uno va a informar en un consultorio, se va a tomar el tiempo adecuado. Si uno lo va a hacer en la casa porque está en cuidados paliativos. Si uno lo va a hacer en una cama de un hospital o de un sanatorio. Todo esto lo vamos a tener en cuenta. Y cuándo informar también es importante. Nos pasa frecuentemente que tenemos el resultado de biopsia, el paciente tiene una enfermedad oncológica y lo mandamos al oncólogo y tiene turno 2 meses después, o esperar biopsias por ambulatorio. Momento adecuado para informar. ¿En qué momento va a tener menos impacto emocional para el paciente? ¿Cómo hacemos para cuidarlo a ese paciente de la información? Uno cuando tiene un paciente oncológico, lo tiene que cuidar de la información y tiene que saber cómo se impacta esa información en ese paciente. El tercer punto, sigo Fabián, ¿eh? Si hay algo para comentar, podemos hacerlo y si no, avanzo. Adelante que viene muy, muy bien. Elegir el momento adecuado para intervenir. Y esto es un punto importante. Fíjese en este caso. Es un paciente en un posoperatorio por un adenocarcinoma en plan de quimioterapia. Vean el mismo paciente, con la seguridad que camina, cómo se levanta de la silla, con qué confianza camina. Ustedes, la cara está pixelada, entonces no pueden ver la actitud, pero es otro paciente. Solamente pasaron 3 semanas. O sea, ¿qué puede hacer uno con los pacientes en el tiempo entre que llegan a la consulta y necesitan un tratamiento y comienzan el tratamiento? Esto se llama prehabilitación en cáncer y es un concepto que es esencial en cuanto a los tiempos que vamos a manejar para decidir los tratamientos. Fíjense, tenemos un tiempo de diagnóstico y después tenemos un tiempo de pretratamiento agudo. En ese momento tenemos dos posibilidades. Uno es prehabilitar al paciente y en el otro no lo prehabilitamos. El concepto que cuando prehabilitamos, que como vamos a ver después, prehabilitar implica tener actividad física programada,
tener una nutrición adecuada y tener un apoyo emocional adecuado, ese paciente va a mejorar en su performance, que cuando llegue su tratamiento agudo va a haber un deterioro para llevarlo al basal, pero aquel que no hizo prehabilitación seguramente va a tener mayor deterioro. Si al primer paciente que vimos anteriormente lo hubiésemos llevado directamente al tratamiento de quimioterapia, es muy probable que estuviésemos en esta situación y el paciente se hubiese deteriorado. Nosotros lo que hicimos fue prehabilitarlo. Fueron 3 semanas, no fue tanto tiempo, porque la evolución del posoperatorio fue favorable. No estuvo infectado, no hubo complicaciones, entonces ese paciente mejoró. Luego del tratamiento agudo, el paciente siempre se va a deteriorar algo, pero en el que prehabilitó, la rehabilitación va a ser mucho mayor que el que no prehabilitó. Llevando específicamente a qué es la prehabilitación, se llama trimodal: ejercicio físico, soporte nutricional y soporte emocional. Esto es algo muy basal cuando lo hacemos. No tenemos programas de prehabilitación en el cual podamos hacer los ejercicios físicos cuantificados con dinamometría, midiendo sarcopenia, no. Es hacer kinesioterapia motora domiciliaria o en un centro, soporte nutricional a través de una nutricionista para ver la cantidad de calorías y cómo vamos a balancear, y un soporte emocional por el tema de la psico-oncología siempre involucrada en estos pacientes. Algo muy simple. Estas 3 situaciones es lo que a nosotros nos permite mejorarle la calidad de vida del paciente y la respuesta al tratamiento. Y en ese tiempo también es importante aprovecharlo para el manejo de la información, todo esto que hablamos antes, hacer la valoración geriátrica, hacer las directivas que tengamos que corregir y compensar las comorbilidades que tiene el paciente o diagnosticar nuevas comorbilidades. Sería un tiempo de hora dentro de la evaluación. Entonces, es hasta que empieza el tratamiento. Piense que un paciente que se hace una colonoscopia y se le toma una biopsia, el endoscopista ya sabe en ese momento que ese paciente tiene un cáncer. Habrá que esperar los resultados, pero en la mayor parte de las veces la macroscopía de la endoscopía saben que tiene un cáncer. Bueno, ese sería el momento para iniciar la prehabilitación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se opere. Hasta que llegue el momento de la cirugía. Piensen en los pacientes que ustedes ven habitualmente, si se manejan en un lugar privado, si se manejan en un lugar público, si se manejan con consultas programadas, cuánto tiempo pasa entre que se hace la endoscopia y se toma la biopsia. Bueno, el tratamiento empieza, no cuando se opera el paciente. El tratamiento empieza cuando uno sospecha la enfermedad oncológica y sabemos que ese paciente va a requerir un tratamiento. Ese es el momento clave en esta situación. El cuarto punto de los 5 es identificar los desórdenes emocionales. ¿Sí? Sabemos que entre un 25 y un 40% de los pacientes tienen depresión en el momento del diagnóstico. Algunos frente a la noticia porque tienen antecedentes ya de depresivos. Sabemos que la depresión aumenta la mortalidad y disminuye la tolerancia a la quimioterapia. Por eso la psicoterapia es algo que en los pacientes oncológicos los tenemos permanentemente en boga. Y no siempre la medicación es lo que uno busca. Bueno, el ejemplo está de que hemos armado un protocolo para incursionar con las mascotas en los lugares de internación. O sea, esto es algo así porque los pacientes conviven con sus mascotas, las familias, su mascota es su propia familia. Y bueno, cuando se internan, evidentemente la familia lo tiene que venir a visitar. Entonces, esto es algo que se los recomiendo, es re gratificante. Este es un caso de un paciente que está en un geriátrico, nadador de aguas abiertas toda su vida, eh, mielodisplasia, requerimiento transfusional, sarcopenia, hipertrofia prostática y con una sonda vesical permanente. Fíjense, esto creo que es fabuloso. El paciente ha dejado el tratamiento de su mielodisplasia, ha quedado con requerimiento transfusional solamente y la familia ha logrado que 2 veces por semana lo lleven a la pileta, lo pongan en el agua, el paciente tiene un deterioro cognitivo moderado
y esta es su actividad. Y fíjense cómo moviliza los brazos, porque tiene una polineuropatía, no puede caminar, obviamente lo vieron cómo tiene las piernas en flexión. Y cuando uno le pregunta a la esposa, dice, lo que mantiene vivo a Hugo no es su corazón, ni sus pulmones, ni sus glóbulos rojos en las transfusiones, obviamente, lo mantiene vivo la pileta. Creo que uno debe buscar en cada paciente un natatorio de manera figurativa, obviamente, porque todo paciente tiene que tener un estímulo para avanzar. No es lo mismo estimular a un paciente de 40, 50 años con hijos chicos, con nietos, que un paciente de 80 años en el cual está llegando al ocaso de su vida y tiene que decidir sobre si va a avanzar un tratamiento o no. Y esto es un punto también que no quiero dejar no, quisiera remarcar y no pasarlo por alto, a los que nos ha tocado la- el infortunio de vivir el suicidio con un paciente, es algo que siempre lo tenemos que tener presente cuando estamos dando malas noticias, cómo va a impactar esa mala noticia en el paciente. Este es un trabajo, fíjense, el screening de suicidio en 4.775 pacientes con cáncer. Ellos idearon una herramienta que es el DART. El 7% tenía ideación suicida y el 1,6 ya tenía una intención manifiesta de suicidio. Y los factores mayores de riesgo eran hombres, adultos mayores, con mal manejo del dolor, con una enfermedad avanzada, tumores geniturinarios, inmovilidad, falta de contexto social y económico, desórdenes psiquiátricos y depresión. Estos son todos factores de riesgo que necesitan una valoración psico-oncológica temprana. Uno debe identificar los pacientes con riesgo de suicidio y no debe tomar a la ligera cualquier esbozo de los pacientes cuando hablan de finalizar la vida, porque esto existe. Y el último punto es el trabajo interdisciplinario del paciente oncogeriátrico. Uno desearía que, que trabajen de una manera armónica como una orquesta. Fíjese la cantidad de actores, como les decía antes, tenemos oncólogos, clínicos, internistas, paliativistas, psicólogos, especialistas en imágenes, intervencionistas que punzan, kinesiólogos, nutricionistas, geriatras, todo esto es muy difícil implementar, pero es la única manera que uno tiene para disminuir la mortalidad en estos pacientes. Es un trabajo interdisciplinario, conjunto, con toma de decisiones conjuntas. Algunos van a entender esto. Quizás Fabián sepa de qué estoy hablando. Es una joya de Led Zeppelin que se llama Una escalera al cielo. Los pacientes están condenados si uno no trabaja de una manera interdisciplinaria. Para terminar, les presento este caso, que es una paciente de 76 años con un tumor ginecológico de 6 años de evolución. Fíjense, 6 años de evolución con resecciones, quimioterapia, radioterapia, múltiples cirugías. El tumor ginecológico con plastrones abdominales, con cuadros de oclusión intestinal intermitente. El paciente cada vez que se ocluye, piensen en los pacientes que han visto con tumores de ovario, sonda nasogástrica, 4 o 5 días de reposo, corticoide, mejoró, bueno, toleró por boca, se va a la casa. Bien, eso lo hizo en innumerables oportunidades. La paciente sigue perdiendo peso, perdió 6 kilos en 3 meses, ya tenía muy baja tolerancia oral, una debilidad muscular generalizada, ya estaba prácticamente postrada. Entonces nos llega, le decimos, ¿qué hacemos con esta paciente? Tiene un tumor avanzado. Sabemos que desde el punto de vista oncológico no se puede hacer quimioterapia porque ya ha pasado por todas las líneas y tampoco ningún cirujano va a avanzar a un tratamiento quirúrgico. Si uno le hace una valoración geriátrica integral, piensa en una oclusión intestinal neoplásica, con unas características del tumor bastante particulares, con un poder plástico de obstrucción llamativa, con una actitud positiva, la paciente y la familia iban por todo, que esto es un dato de la percepción de envejecimiento y la actitud que ponen los pacientes frente a un problema, con una cognición normal, sin rasgos depresivos, no tenían polifarmacia, no tenía comorbilidades relevantes, una red social adecuada y tenía una cobertura médica con una prepaga que podía afrontar los gastos de un tratamiento. Se le coloca un catéter periférico, que es un PIC, se inicia nutrición parenteral total 8 meses después de nutrición parenteral nocturna.
La paciente recupera funcionalidad con actividad física y con nutrición parenteral. Uno estaría hablando en otro contexto de un encarnizamiento terapéutico y que cómo vamos a darle nutrición parenteral a un paciente. Obviamente a los pacientes oncológicos son casos muy seleccionados que uno decide hacer nutrición parenteral total en forma casi permanente. Esta mujer murió al año, luego de tener nutrición parenteral por progresión de enfermedades, por progresión en pulmón, pero tuvo 8 meses de sobrevida conectándose a la noche, visitando a su familia, visitando a sus nietos, como la ven, con un performance adecuado. Este es el dato. Muchos pacientes no se mueren por enfermedad oncológica, sino por malnutrición, y estos pacientes hay que identificarlos. Estos pacientes necesitan una nutrición. Distintos son aquellos pacientes si tienen una enfermedad oncológica o metástasis hepática de un cáncer de páncreas con caquexia. Es muy difícil revertir la caquexia solamente con parenteral y con bioral. Es una enfermedad que ha vencido, pero en pacientes crónicos con enfermedad estable y con determinado genio de enfermedad, uno no debería excluir a estos pacientes de nutrición. Bueno, para aprender un poco de todas estas cosas, hemos ideado y creado de la Sociedad de Geriatría esto que es el Comité Virtual Federal de Oncogeriatría. Nos reunimos mensualmente, geriatras por un lado, oncólogos por otro, participan clínicos también, se presentan casos, se discuten, un poco por lo que decía Fabián, el camino que ha tomado AMEBI es este y me parece que es fantástico, porque uno toma distintas disciplinas y el aprendizaje es permanente. Así que cada miércoles, segundo o tercer miércoles de cada mes, esto lo iniciamos en agosto, en diciembre vamos a tener el 18 de diciembre la última reunión del año, se presentan casos y se discuten estos casos, la mirada oncológica, la mirada geriátrica y las opciones terapéuticas. Se invitan especialistas, especialistas en radioterapia, especialistas en dolor, en cuidado paliativo. Bueno, de esta manera lo que hacemos es hacer crecer la especialidad y seguir aprendiendo de manera continua. Así que bueno, les agradezco muchísimo de estar ahí y a partir de ahora abro como para discutir y charlar sobre todas estas cosas que les he presentado. Muchísimas gracias. Gracias, mil gracias, doctor Gabas, y la verdad, supremamente interesante y yo me quedo con todo, pero sobre todo con la manera tan humana que manejan este caso, este tema tan especial, pero sobre todo tan humano. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, si Fabián García quiere hacer alguna intervención. Bueno, yo solamente puedo intervenir para felicitarlo, Roberto. La verdad es que es en una medicina que es tan deshumanizada hoy por hoy, donde mandan los costos y los algoritmos y demás, poder transformar, viste, el sistema en un sistema, humanizar el sistema, tiene un mérito enorme, enorme. Así que nada, me deshago en halagos y realmente muy merecido. La verdad que sí. Bueno, ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, yo quería, bueno, sí, me encantó, Roberto, la verdad que súper interesante. Y quería como un poco preguntarte en la práctica el punto 5, ¿no? Que por ahí es esto del enfoque multidisciplinario, que por ahí vos ya lo tenés como muy armado, pero a veces en la práctica quizás más común, por llamarlo de alguna manera, es más difícil, ¿no? Lograr esa conexión entre los diferentes especialistas. Es sí, como, por ahí hay que tratar de hacer más hincapié en estos comités, en estos ateneos, como para poder todos manejar el mismo idioma y acostumbrarnos a hablar más a pesar del poco tiempo que se puede tener, ¿no? sí, En el consultorio y por el mismo sistema, digo. sí. A pesar que lo que yo estoy mostrando parece ser todo muy ordenado y que está todo muy claro en el accionar, no es tan así, Paula, no es tan así. Uno tiene que armar equipos todo el tiempo. Creo que Sí. el equipo interdisciplinario completo es muy difícil de lograr. Si uno pudiese tener dentro del equipo un oncólogo, un cirujano, un clínico internista, un nutricionista que pueda manejar el mismo idioma y discutir los casos, con eso sería
creo que sería suficiente. Un Es difícil psicólogo también. conseguirlo. Obviamente el psicólogo, como les Sí, decía antes, el psicólogo en todo esto nos cumple un rol esencial. Pero la manera es trabajar juntos y conocerse. Lo que nos pasa mm, muchas veces es que es difícil sostener en el tiempo los equipos de trabajo, y esto vos lo claro. conocés muy bien como lo conozco yo. Eh, la cosa va cambiando permanentemente, y los que trabajan en oncogeriatría son equipos ya conformados que van creciendo juntos y ya se conocen en las maneras de pensar, entonces se hace mucho más fácil. Mm, No es lo mismo en el instituto en Fleming, nos conocemos hace mucho tiempo, y en Trinidad quizás hay otra modalidad de trabajo, mm. porque el oncólogo viene a demanda, no es que está todo el tiempo, o sea, hay que armar, o sea, teniendo claro algunas de las cosas que uno busca, siempre es más fácil. Si nosotros sabemos qué buscamos con la terapéutica, sabemos qué le vamos a decir al paciente, y como le decía antes, cuál es el objetivo terapéutico, todo se empieza a facilitar. Ujú. Muchas veces sabemos que un paciente hace un tratamiento oncológico y dice, pero ¿a dónde vamos con este paciente? ¿A dónde vamos? Nosotros pensamos que con ese tratamiento oncológico específicamente va a actuar en el lugar que nosotros queremos que actúe. Porque uno piensa que pacientes con obstrucciones intestinales, uno le hace quimioterapia como esta paciente y justo va a desobstruir los lugares. Bueno, entonces acá se decide una terapéutica que es la primera vez en realidad que yo decido hacer alimentación parenteral en un paciente que no tenga intestino corto, obviamente que no sea un posoperatorio, pero es una paciente que me demostró que se le pudo ofrecer calidad de vida. O Sí, sea, me lo que se impresionó el trata. video de verla, cómo Sí, estaba. exactamente, yo te puedo asegurar. Y ahora, actualmente, tengo un paciente que se comporta igual, sería como si fuese un tumor de ovario, un cáncer primario de peritoneo en un Mm, varón, y lleva casi un año de nutrición parenteral. Algo puede comer, pero hace nutrición parenteral 4 veces por semana. Cumplió años y el fin de semana se fue con la familia a festejarlo. Obviamente tiene una enfermedad avanzada, el pronóstico no va a ser favorable, pero mientras uno tiene herramientas, uno no tiene que dejar de hacer cosas para darle calidad de vida al paciente, y menos por edadismo o ajeísmo. Quizás en un 40, 50 años, 60 años uno pone todo, pero hay pacientes de 80, 85 años que tienen mucha fortaleza física y espiritual también. Bueno, esos son los pacientes que nos encargamos, al menos en el instituto, de poder extraer y ofrecer alternativas. Hoy las herramientas son muchísimas, la inmunoterapia, bueno, hay muchas herramientas, y uno ve pacientes con cáncer de pulmón que tienen 3, 4, 5 años de sobrevida, cosa que años atrás, Fabián, era impensado. Ujú. ¿Viste? No lo veíamos eso, ¿viste? Cáncer de pulmón, bueno, cáncer de pulmón. Y hoy la oncología va cambiando, nos pasa por arriba, pero hay que elegir al paciente, porque en ese tamiz que uno pasa, bueno, se le hacen muchos tratamientos a pacientes que sabemos que quizás no los favorecemos tanto. Fabián, ¿quieres decir algo? Sí, sí, no, me quedé muy enganchado con este tema del equipo interdisciplinario, que es lo central, ¿no? Y cómo uno, si trabajas en un consultorio Sí, y, bueno, la llamas al psicólogo y le pegas un tubazo al nutricionista, pero no funciona, no se puede. O sea, me parece que un equipo interdisciplinario necesita estar sobre una estructura preexistente, ¿sí? Y no es garantía de nada, porque hay estructuras que son gobernadas por intereses que van para cualquier lado, pero lo contrario no es cierto, o sea, no podés armar un equipo interdisciplinario con golpecitos de teléfono y así, digamos, necesitas una estructura, viste, un armado como las cañas que uno pone para cultivar tomates, viste, primero tienen que estar las cañitas y todo ordenadito, los piolines, entonces las plantas trepadoras pueden crecer sobre un ensamblaje preexistente, ¿no? Y un poco el sueño sería como, esto es una fantasía, pero no sé si tanto, como que Amebi pueda llegar a ser, digamos, ese ensamblaje como para que de repente alguien que está haciendo nutrición, como está en Amebi, uno le deriva al paciente para hacer nutrición, eh, y, digamos, poder armar este tipo de equipo, ¿no? O sea, construir esta malla, patchwork o crosswork mejor,
sobre el cual se apoyan los diferentes profesionales y tienen vías de comunicación, ¿no? Pero lo fundamental es que esto lo podés hacer desde una institución, desde un ensamblaje preexistente, ¿no? Me Sí, parece. sí, sí. Tiene que ser o tiene que haber lazos muy fuertes, aunque sean invisibles, entre los Claro, equipos en el cual tengas Zoom semanales para presentar los casos, discutirlos. O sea, como una estructura que no funcione en un mismo lugar, con pacientes ambulatorios en la cual existe un oncólogo comprometido en la situación. O sea, claro. tiene que haber una estructura que todo es factible, todo es Sí, sí, factible. sí, 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 sí. Creo que desde Amebi hay muchas aristas que se pueden cultivar, si querés llamarlo de alguna manera, Ujú. porque esto que hacemos nosotros de poder pensar en estrategias para mejorar la calidad de vida del paciente frente a un determinado tratamiento, es lo esencial cuando uno sobrepasa los 85 años. Ujú. Eh, Uno Claro. tiene que buscar otros impactos, ¿no? Esto que yo les mostraba de la persona que la llevan a una pileta y vos decís, "Pero está con una sonda vesical", sí, está con una sonda vesical, queda con la sonda puesta, se le pone un tapón y el paciente con un deterioro cognitivo sabe que ese es su lugar. Y tenía una amilodisplasia y estaba con acecitidine. Y entonces el hematólogo, bueno, pero la acecitidine y la amilodisplasia. O sea, es como que la cabeza va por otro lado. Decir, pero ¿qué acecitidine? Él lo que necesita es eso. Y si mañana este paciente termina su vida haciendo lo que pudo disfrutar toda su vida. Bueno, eso son las situaciones que cuanto más crezca lo que es la filosofía del envejecimiento y qué es lo que uno busca como objetivo del envejecimiento, nos va a permitir poder ayudar a los pacientes también, porque hay especialidades muy cientificistas en los cuales los tratamientos están bastante estandarizados. Y lo que yo veo en el consultorio, cuando veo a estos pacientes, que yo no tengo ningún modelo, yo no puedo decir, me baso en una guía, me baso en otra. Eh, Ayer, por ejemplo, vi un paciente que el paciente tiene un cáncer de pulmón avanzado, él funcionalmente está bien, sabe que el paciente se va a morir, entonces le digo, ¿qué es lo que te preocupa? Y me dice, lo que me preocupa es qué va a pasar con mi esposa. O sea, ya lo tenía totalmente asumido y él lo que no quería era encarnizamiento terapéutico, deteriorarse, sufrir, porque sabía que las chances terapéuticas eran muy bajas y el tiempo y la toxicidad del tratamiento que le demandaba iba en desmedro de lo que él quería disfrutar con su mujer y lo que quería era resolver la situación afectiva y después patrimonial, pero primero afectiva. Bueno, esas son cosas que uno en un paciente joven no lo ve. Uno no ve expectativa de vida independiente del cáncer. ¿Por qué? Porque un paciente joven, uno piensa cuánto va a tratar ese paciente, seguramente que si no trata la enfermedad se va a morir por la enfermedad, pero un paciente de 80, 85, puede ser que tenga una suma de comorbilidades que estén marcando el pronóstico más que su propia enfermedad. Y entonces, ¿para qué lo vamos a tratar? Si el pronóstico camina por otro lado, son esos percentilos de expectativa de vida. Sí, Bueno, sí. eso es lo que aprendemos todo el tiempo, y cada paciente enseña, y cada oncólogo que presenta un caso enseña, y seguramente ustedes en las reuniones van a presentar casos que nos enseñan. Se aprende de las realidades, ¿no? Es así, es así. Sin duda, la verdad, supremamente interesante. Bueno, yo soy psicóloga, doctor Gavassi, y tuve la oportunidad Ah, de hacer algunos estudios con oncología, bien. con psicooncología y cuidados paliativos. Y recuerdo que en ese momento no se hablaba específicamente de la oncogeriatría, sino la oncología en general y todo el tema de cuidado paliativo. Y hay algo que me llamó mucho la atención en ese momento y era que se hablaba de la gran importancia de esto, de la red terapéutica, de este equipo interdisciplinario. Pero también algo que me llamó la atención es cuando los médicos decían, nosotros también necesitamos psicólogo para nosotros. Nosotros no somos una máquina que estamos solamente atendiendo pacientes. ¿Cómo sobrellevan ustedes? Esto es como una pregunta muy desde este lugar. El día a día con que cada paciente tiene una vida, tiene una historia, cada paciente, como digo yo, es una huella digital. Pero ¿cómo sobrellevan ustedes a nivel emocional, ustedes como médicos, como profesionales en esta trayectoria que han tenido?
para sobrellevar día a día con estas historias de vida, ¿no? Cómo encontrarse con cada paciente con el que está muy bien, con el que tiene una red de contención, con el paciente que está solo, que no la tiene, que tiene un montón de comorbilidades. ¿Cómo van ustedes con eso? ¿Cómo lo pueden sobrellevar? No te puedo dar exactamente la fórmula de cómo llevamos adelante, pero cada paciente es una historia, como bien vos decís. Ujú. Y, y creo que uno está preparándose toda la vida para esto. Pensá que nosotros tenemos 30 años de médico. Entonces, cuando uno elige un camino y uno tiene una vocación, y aprovecho hoy para saludarlos a todos por el Día del Médico que pasó desapercibido, lo llevamos de manera natural, te diría. Ujú. No lo vivo de otra manera. Es una manera natural. Sale naturalmente que uno llega a un paciente y uno trata de ayudarlo y buscar la manera de ayudarlo. No, yo al menos no me estoy planteando cómo lo llevo adelante. Eh, Me siento mucho más seguro en este tipo de pacientes, quizás en otro tipo de patologías que me generan más incertidumbre. En Mira, el paciente anciano es algo que uno eh, ha llevado adelante muchos años, entonces me da bastante seguridad trabajar con el paciente anciano. No te podría dar una respuesta clara. Quizás está me perfecto. falte, quizás me lo tenga que replantear. No quiero replanteármelo porque lo llevo bastante bien, entonces está bien. Prefiero- Pero la pregunta es, nosotros no hacemos terapia de grupo, no trabajamos desde el punto de vista psicológico como grupo. Creo que los médicos necesitaríamos, no solo por atender pacientes oncológicos, necesitaríamos tener un equipo y una psicóloga trabajando con nosotros. Mm, eh, Tampoco post pandemia lo hicimos, así exacto. que imagínate me Y parece se que es una necesita. deuda que nosotros tenemos para incorporar y que nos incorporen a alguien y que nos ayude, porque lo necesitamos. Y la pregunta es si lo necesitamos, sí, pero hay cosas que la dejamos allá. Sí, claramente, gracias. Justamente es eso lo que me llamó la atención en ese momento cuando todos los oncólogos decían, nosotros necesitamos también la terapia, necesitamos desahogar, nosotros también Sí, estamos todo el tiempo poniendo la mente, sí, el cuerpo, la emoción, y no es fácil perder un paciente y no es fácil encontrarse con casos donde sabes que no puedes hacer nada. Y bueno, es una dinámica diferente. Pero sí. mi estudio va por ese lado, desde la Sí, onco. ¿será que en la internación, no necesariamente pacientes oncológicos, uno está poniendo el cuerpo todo el tiempo, sin ser oncólogo? O sea, Claro, como clínico, uno camina la patología y podés ver pacientes respiratorios, pacientes jóvenes, pacientes con fenómenos inmunológicos, y todo el tiempo estás trabajando con esa ansiedad, con ese estrés, ¿no? No solo así, por ser oncológico, creo que en esto Paola quizás también el haber caminado las salas con pacientes clínicos siente exactamente lo mismo, o sea, independientemente de la patología que tenga el paciente. muy Sí, bien. sí, yo coincido con esto, que es natural, es como que creo que ya lo tenés tan incorporado que no, Sí, sí, no sé si sí. es bueno, pero es natural. No es bueno y no te lo plantees tampoco. Claro, claro, lo naturalizas simplemente. Sí, 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 hay cosas que hay que naturalizar, exacto. Ok. Bueno, si alguien más no tiene una intervención, una duda, no queda más que agradecerte realmente. Para nosotros siempre es un placer todos estos webinars porque además nos sorprenden gratamente. Siempre creo que lejos de tener una expectativa alta, nos sorprendemos para bien y nos encontramos con temáticas supremamente interesantes. Y Seguro que sí. particularmente veo esta parte humana, que es con la que yo me quedo más de toda la investigación y los avances, que por supuesto son indudablemente visibles. Esta parte tan humana como lo trabajan ustedes realmente es lo más maravilloso que yo veo en ese trabajo. Así que, doctor Gavassi, mil gracias por la enseñanza, por toda la exposición de hoy, por darnos tanta información tan necesaria. De verdad, mil gracias. Y esperamos contar con tu presencia en el 2025, que tenemos un montón de planes desde Amevi. Seguro que sí, que van a contar conmigo. Así que es un placer nuevamente haber recibido la invitación de ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Acá agradecen también en el chat. Muchas gracias y aplauden. Así que buenas noches a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, hasta Gracias. Hasta luego. Chao, luego. chao.